Vamos a predicar sobre el tema: Jesús desea que tengas salud. Diga esta nave: Jesús desea que tengas salud. Esta nave: Jesús desea que tengas salud. Este otro lado: Jesús desea que tengas salud. Y para ello vamos a leer el mismo texto que Milton Garay acabó de leer ahora en la ofrenda. Amado, 3 Juan 2, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Aquí Jesucristo está hablando y está diciendo que el Señor Jesús quiere que tengamos salud, que disfrutemos de una vida saludable. El barón Rochefort dijo: la salud es más importante que la riqueza. La salud, estar sano, más importante que estar lleno de plata. Lo decía este gran filósofo francés. Ahora bien, cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él no gustó de la enfermedad. Jesucristo no acarició la enfermedad. Jesucristo no chocholeó la enfermedad. Jesucristo se enfrentó. Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra hace 2000 años, le declaró la guerra a las enfermedades. Jesús de Nazaret no tenía ningún punto en común con las enfermedades. Jesús de Nazaret no gustaba de las enfermedades. Jesús dedicó mucho tiempo de su ministerio a aliviar a los enfermos. Por eso, para que nosotros podamos disfrutar de buena salud, tenemos que cambiar el chip. Creer que la enfermedad a veces nos hace bien o nos edifica, o puede tener un propósito escondido para bienestar futuro. No, Señor. Para que alguien disfrute de buena salud, tiene que pensar de la enfermedad lo que Jesucristo pensaba de la enfermedad. ¿Qué pensaba Jesús? Para Jesucristo la enfermedad, ¿qué era? Número uno, para Jesucristo la enfermedad era una cadena. Lucas 13:16. Esta hija de Abraham, que ha sido encadenada por Satanás por 18 años, no se la debía desencadenar. Estaba hablando de una mujer que sufría de encorvamiento. La columna se le había torcido y andaba encorvada por 18 años. Y así iba a la sinagoga, así iba al mercado. Y Jesucristo va y la libera. Y los fariseos se enojan diciendo: ¿por qué sanaste a esa mujer en día de reposo? El día de reposo es sagrado, es día de guardar. No se puede trabajar. Los fariseos religiosos, sin compasión, aferrados a la teología extrema. Es día de reposo, no se puede trabajar, como si sanar a alguien fuera un trabajo. No, no es un trabajo, es un acto de misericordia. Y cuando la señora se endereza por primera vez, después de 18 años de estar bajo ese terrible problema, Cristo dice: estaba con una cadena. Esa cadena, para Cristo la enfermedad es una cadena, no es ninguna bendición. Para Jesucristo, número 2, la enfermedad es un azote. Por eso estoy diciendo en esta parte del mensaje, para que renovemos la mente, lo que Cristo pensaba de las enfermedades. Cuando alguien estaba enfermo, estaba azotado. Para Jesús era una víctima que estaba siendo flagelada por un capataz cruel. Es por eso cuando esa señora que estaba victimizada por una hemorragia,
íntima por sangre por 12 años y se debilitaba y no tenía dinero porque toda su fortuna la había gastado en médicos. Finalmente ella se arrastra en medio de una multitud y dice: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Y finalmente logra su cometido. En medio de un bosque de piernas se abre camino, casi que gateando en las estrechas callejuelas de Jerusalén, que no eran avenidas, eran callejuelas, y logra tocar el borde del manto de Jesucristo, porque ella dijo: si tan solo tocare el borde del manto de Jesús, seré sana. Y fue sana, y Cristo se da cuenta porque de él unción salía. Él dijo: ha salido poder de mí. Alguien me ha tocado. Maestro, le decían los discípulos, ¿cómo es que estás diciendo que alguien te ha tocado? Todo el mundo te está tocando. Todo el mundo te está oprimiendo en medio de esta mare magnum de gente. No, alguien me ha tocado con fe. ¿Cuántos tienen fe en esta hora para tocar el manto del Señor Jesucristo? Alguien me ha tocado. Alguien me ha tocado. Y Cristo le dice: hija, tu fe te ha sanado. Sé libre de tu azote. O sea, para Jesucristo, en segundo lugar, las enfermedades son ¿qué? Un azote, un látigo que Satán utiliza para flagelar, para castigar de día y de noche a sus víctimas. Tercero, ¿qué es lo que Cristo pensaba de las enfermedades? Cristo piensa todavía: plaga. Para Jesús la enfermedad es una plaga, porque dice claramente que todos los que tenían plagas, cuando Jesús estaba predicando en carne, en persona, dice que los enfermos, todos los que tenían plagas, caían sobre él. Cuarto, ¿qué piensa Jesús de las enfermedades? Para él la enfermedad es una ligadura. Marcos 7:33, a un mudo lo tomó aparte. Marcos 7:33 al 35 dice que un mudo que no podía hablarle le metió los dedos, sordomudo, los dedos, puso saliva en su lengua, y al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua. O sea, para Jesucristo las enfermedades son ligaduras, son amarres que lo dejan a uno cautivo, sin poder actuar, sin poder trabajar, sin poder servir a la familia, hacer sus diarias actividades, porque está con una ligadura. Quinto, para Dios las enfermedades son una maldición, porque claramente Deuteronomio dice: si no guardareis mis mandamientos y no te alejaras del Señor, entonces estas maldiciones vendrán sobre ti. Maldiciones. Deuteronomio 28:22, epidemias, fiebres, inflamaciones, calor sofocante, sequías y demás plagas. O sea, para Dios, en quinto lugar, las enfermedades son una maldición. Y finalmente, las maldiciones para el pensamiento de Jesucristo son una opresión. Ese es el término utilizado por la Biblia cuando dice cómo Dios ungió, Hechos 10:38, cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes, sanando a los oprimidos por el diablo, porque el Señor estaba con él. Y la buena noticia es que Jesucristo está vivo, está aquí, y también puede sanar a los oprimidos por el diablo. Da un fuerte aplauso a Jesús.
Ahora entremos a la segunda parte del tema, de la temática. Hemos hablado cuáles son los calificativos, qué es lo que Cristo pensaba de las enfermedades. Ahora, ¿qué clase de enfermedades Él sanó en su ministerio? ¿Cuáles son los tipos, las categorías, las clases? ¿A qué se enfrentó el Señor esos 3 años? Epilepsia. Mateo 4:24, se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los epilépticos. Gente que te sufría de ese mal que hace que la gente caiga al piso, temblando y echando espuma, sufriendo un desorden químico cerebral. Muchos epilépticos había en el tiempo de Jesucristo y Él los sanaba. Número 2, Jesucristo sanaba a los que tenían fiebre. Marcos 1:30, la suegra de Pedro estaba acostada con fiebre. Le dijeron a Jesús, Jesús fue, tomó la mano de la suegra de Pedro y la sanó. Yo creo que por eso Pedro negó a Cristo, ¿no? Porque le sanó a la suegra. Chiste viejo. Pero la sanó y dice que si enseguida la suegra les servía a la mesa, les atendía. También Jesús sanaba locuras, gente desquiciada que se le corría la teja, que estaba con un tornillo fuera o 2 fuera del cerebro. Mateo 4:24, se difundió su fama. Le trajeron las dolencias de víctimas de diversas enfermedades y tormentos. Los lunáticos. Los lunáticos. ¿Quiénes eran los lunáticos? Es un término antiguo que tiene que ver con locura. ¿Y por qué lunático? Porque se creía por muchos siglos que la luna tenía efectos sobre el cerebro. Esa era la medicina hasta la Edad Media, hasta el siglo XVIII. La gente pensaba que así como la luna tiene efectos sobre la marea, que el cuarto menguante, el cuarto creciente o la luna llena tiene efectos sobre la naturaleza, la gente creía, hasta los médicos, hasta Hipócrates pensaba que la luna podía tener algunos efectos para el mal funcionamiento del cerebro. Eso ahora la ciencia lo ha descartado. Pero la Biblia está pues en armonía de lo que con la gente pensaba. Los lunáticos, que son las personas que han perdido la ecuanimidad mental, que ya tienen una desviación en sus razonamientos. Los locos, en otra oportunidad, que es claro, ¿no? Los locos. Y creo que el maní produce locura, porque uno va al manicomio y dice, maní comió. Cuidado con el maní. Parálisis. Gente paralítica. El centurión fue corriendo ante el Señor. O no se atrevió ni se sentía pecador. Le mandó un mensajero: mi siervo está paralítico, atormentado. No pido que tú entres a mi casa, no soy digno que entres a mi casa, simplemente di la palabra y mi criado sanará. Y en esta mañana sucede lo mismo. Jesucristo da la palabra y somos sanos. Señor está en este lugar para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Todos conocemos el texto bíblico, como unos amigos muy compasivos trajeron a un hombre paralítico y lo querían meter a la casa donde Jesucristo estaba predicando.
y no pudieron porque la casa estaba llena, las ventanas, los pasillos, y tuvieron que dañar el techo y lo introdujeron una cuerda por el techo, y Jesucristo le dijo: tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu lecho y camina. Uno de los más extraordinarios pasajes del Nuevo Testamento. Y Jesús sanaba a los hidrópicos. Tenemos ese caso en Lucas 14:2. Y estaba delante de él un hombre hidrópico y lo sanó. Usted lee la Biblia y dice, se queda loco. ¿Y qué es hidrópico? Pues significa una persona con edema, una persona que de pronto el edema le atacó el cerebro y le dio hidrocefalia, se le hinchó el cerebro. Mejor dicho, hidrópico es cualquier parte del cuerpo que esté afectado por un hinchazón, por exceso de líquidos. Pero hay hidropesía en la cabeza, en cualquier parte del cuerpo, en el estómago, en las piernas. No especifica el Evangelio. Pero lo cierto es que el Señor a una persona hinchada, lleno de agua, fue y lo tocó y fue totalmente sanado. Encontramos, hablando de los milagros de Jesús, cegueras. Los ciegos, Bartimeo: hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué quieres que te haga? Que reciba la vista. Instantáneamente fue sano. Pero otros ciegos fueron sanados progresivamente. Jesús tuvo que hacer 3 intentos porque el ciego no veía. El ciego le dice: ahora, ¿cómo ves? Le puso las manos, le hizo hasta un emplasto de tierra con saliva. ¿Y cómo ves? Y el ciego decía: veo difusamente, veo hombres como árboles. Y otra vez, como el Señor persistió en la actuación que estaba haciendo. Y ahora, ¿cómo ves? Ahora veo claramente. ¿Cuál es la enseñanza? Que usted no se puede desanimar. Usted dice: el Señor no me sana. Oro y el pastor ora, los pastores claman, voy al médico, no dan con el chiste, tomo medicinas. Pero aquí dice que la sanidad puede ser progresiva. El ciego fue sanado en 3 tandas, en 3 etapas. El endemoniado gadareno fue liberado por una perseverancia de Jesús, porque se resistía a salir, negociaba. Hasta Cristo aceptó la negociación: vaya y métase pues a los cerdos. O sea, no toda sanidad tiene que ser instantánea. No todo milagro sucede de una manera expedita e instantánea. Hay progresividad, hay perseverancia. El cristiano que se enferma tiene que estar dispuesto a persistir, a leer estos versículos, a conseguirse textos de la Biblia que hablen de milagros, de sanidad, de salud. Amado, yo deseo que seas prosperado, que tengas salud. Jehová enviará bendición, dice tu palabra, y sanidad. Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor. No olvides ninguno de sus beneficios. El que perdona todos tus pecados y el que sana todas tus dolencias. Malaquías: traeré sanidad sobre mis alas. ¿Qué más sanaba Jesús? Cojera, Lucas 7:22. Los cojos andan. Mudez, Mateo 9:33. El mudo habló. Echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto tal cosa en Israel. Pero hay que aclarar algo. Jesús no sanó a todos. Cuando sanó a Bartimeo el ciego, que estaba gritando y chillando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ciego, estoy ciego, recupero la vista. Lo sanó. Pero había otros ciegos allí. Pregunta del millón: ¿por qué no lo sanó? ¿Por qué no sanó a todos? Otro caso: había un hombre en el estanque de Betesda.
El estanque de Betesda en Juan capítulo 5, donde un ángel supuestamente descendía cada cuanto y no había un horario fijo. Y cuando llegaba el ángel a la piscina, las aguas se agitaban y el primero que lograba zambullirse era sano de cualesquiera enfermedad que tuviera. Y había un paralítico de 38 años paralítico que no tenía la oportunidad de ganar la competencia, porque mientras él trataba de arrastrarse gateando a la piscina, cuando el ángel de la sanidad descendía, otro se adelantaba y Cristo vino y lo sana. Pero dice la Biblia que hay muchos paralíticos, cojos, ciegos, mudos y toda suerte de enfermedades. Pregunto, ¿por qué Cristo no comenzó a sanar a todo mundo? Porque la mayoría estaba indiferente. Porque Cristo no puede sanar a los indiferentes. Cristo no puede sanar a los incrédulos, a los que no les interesa ni siquiera estar sanos. O les interesa, sí, pero ven a Jesucristo como cualquier parroquiano. Ellos vieron como el Señor le dijo: ¿quieres ser sano? Sí, Señor, pero no hay quien me empuje a la piscina. Y cuando quiero meterme al agua, otro se me adelanta. Le dice: toma tu lecho y camina. Y el hombre se dispara y se pone de pie con un resorte y empieza a brincar y a mover las piernas y coge su camastro y se va feliz. Y la gente lo vio, pero ninguno de los enfermos allí apostados, ninguno de los dolientes allí afectados, las víctimas, dijeron: ¡wow! Vamos a pedirle que nos haga el milagro. Y Jesús dijo: ¿hay alguien más? ¿Alguien más quiere un milagro? Caballero, señora. Todo el mundo volteó la mirada, porque para acceder a la sanidad uno tiene que honrar a Jesús. Uno tiene que amar a Jesucristo. Uno tiene que clamarle a Él: Hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, quiero ser sano. Jesús nos sanó a todos. Esto nos tiene que llevar a una pregunta filosófica: ¿cuál es el origen? ¿De dónde vienen las enfermedades que nos afligen? ¿Cuál es la razón por qué nos enfermamos? ¿Qué dice la Biblia sobre el origen, la causa de las enfermedades? Pues para entenderlo tenemos que remontarnos al tiempo de Adán y Eva en el huerto del Edén, que fueron creados sin enfermedades. Adán y Eva fueron creados sanos, fueron creados perfectos. No había ningún mal funcionamiento en ninguna parte de sus órganos. Es más, tenían una fortaleza y una vitalidad que podían vivir 1000 años. Ese era el chip que el Señor colocó en el primer hombre, en la primera mujer. Más o menos vivir 1000 años, un milenio. Y Adán y Eva podían tener una juventud de 20 años. Esos 20 años, la edad más hermosa, la edad más bonita, les duraba como 300, 400 años. Se veían jóvenes. Y es más, no solamente el Señor quería darles 1000 años de vida, sino que les había colocado en el huerto del Edén un árbol, para que a ellos que no estaba autorizado comer todavía, le digo, no coman del árbol del conocimiento de lo bien, pero tampoco del otro árbol, del árbol de la vida. El árbol de la vida, en mitad del huerto, que el que comiera tenía vida otros 1000 años más. 2000 años, 3000 años. O sea, Dios no quiso crear seres enfermos.
Dios no quiso crear seres que se envejezcan y se mueran, que nos dure la juventud tan poquitico, que 100 años y nos vamos. Por mucho que querramos, el ser humano no podrá vivir más de 100 años, porque se dañó algo se dañó en el huerto del Edén. Cuando ellos obedecieron la voz de Satanás y comieron del fruto del conocimiento de lo bueno y lo malo, allí entró la gran caída de la raza humana y algo se afectó, porque Dios les dice: con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque fuiste tomado de ella. Polvo eres y al polvo volverás. El día que comieres del árbol morirás. ¿Y la enfermedad qué es? Muerte incipiente. ¿Qué es la enfermedad? Muerte incipiente, muerte progresiva. O sea, nosotros nos enfermamos, envejecemos por causa de la gran caída allá en el huerto del Edén. Allá los primeros padres que tomaron la fatídica decisión de seguir a Satanás, tomaron la fatídica decisión de desobedecer el expreso y claro mandamiento divino: no comerás del fruto del conocimiento de lo bueno y de lo malo, porque el día que comieres comenzarás a morir. Y ahí viene el envejecimiento y la debilidad. Es por eso que Eclesiastés 12:6 dice: la cadena de plata se quebrará, se romperá el cuenco de oro, el cántaro se quiebre junto a la fuente, la rueda sea rota sobre el pozo. Está hablando del deterioro de los dientes, de los huesos, de los músculos, de la piel, del cabello, del marchitamiento, de la vejez, que a nadie le gusta envejecer, pero sucede. Está hablando de eso: el cuenco se rompe, la cadena de plata, como esos dos viejitos que estaban sentados en la sala, una parejita de matrimonio, y ella lo mira al abuelito: ay, ¿te acuerdas, mi amor? Cuando éramos jóvenes, te sentabas juntico a mí y éramos calienticos. Ah, no, el viejito tiró el periódico y se sentó junto a ella. Ay, ¿te acuerdas cuando me tomabas las manos y me acariciabas, acariciaba las manos cariñosamente? Éramos tan jóvenes y tan recién casados, ¿te acuerdas? Claro, mi amor, déjate acariciar. Bueno, la acaricia. Ay, ¿y te acuerdas cuando me mordías la oreja? ¿Te acuerdas? Y el hombre se fue. ¿A dónde vas? A traer la caja de dientes para poderte morder la oreja. Pero el Señor Jesucristo vino a revertir la caída de Adán y Eva. ¿A qué vino? A sanar, a recuperar lo perdido por Adán y Eva. Es por eso que comenzó a sanar. Es por eso que le declaró la guerra a la enfermedad. Y hoy por hoy también está declarando la guerra a nuestras enfermedades. Él le declara la guerra. Por eso, cuando usted se convierte, cuando él recibe a Cristo, usted llega a la iglesia para aprender a recibir su sanidad. Usted ve, en esta mañana usted va a recibir una sanidad. ¿Cuánto lo creen? Mire, y aquí ya voy a la culminación del mensaje, ya ir terminando esta importante enseñanza. Jesús llegó un momento en que no daba más, no daba abasto, y dijo: bueno, voy a mandarlos de 2 en 2 a mis 12 apóstoles,
Y dice que los mandó y les dijo expresamente en Mateo 10, sanen a los enfermos. Y ellos fueron de 2 en 2, los 12, a sanar y llegaron felices. Hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y como no daban abasto, mandó a 70. Es que mire, la enfermedad es algo tremenda, es algo tremendo. Esa plaga es muy grande. Cristo tuvo que preparar unos delegados, 70, y luego 500. Luego ungió a 500 y los mandaba para sanar. Y los 500 no dieran abasto. Entonces Cristo tuvo que pensar una idea. ¿Cómo hago? Los 12 no abastecen. Los 70 enviados no abastecen. Los 500 no abastecen. Hay que idearse una manera para superar el problema de la ubicuidad, el don de la ubicuidad. Cristo no tenía el don de la ubicuidad, podía estar en un solo lugar. No podía estar en distintos lugares sanando a todo el mundo. Entonces tuvo que haber un método para que el don de sanidad se volviera universal, para que pudiera llegar a toda cultura, a toda nación, a todo pueblo, al mundo entero. No se podía mandar a 500 al mundo entero. Había que detectar una manera muy expedita para que los milagros pudieran ser un don universal. ¿Y cuál fue? La cruz del Calvario. La cruz del Calvario. Cuando Él muere en la cruz, el profeta Isaías dice, ciertamente, 53, 4 al 5, llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. En la cruz del Calvario llevó nuestras enfermedades, sufrió los dolores. En teología, algunas denominaciones dicen que no se refiere a enfermedades del cuerpo, sino enfermedades espirituales y dolores del alma. Pero las palabras hebreas, que yo no quiero citarlas para no enredar, las palabras hebreas en las cuales fueron escritos ese texto, llevó nuestras enfermedades, tiene que ver con enfermedades físicas. Lo que hemos leído, sorderas, cojeras, disentería, toda suerte de dolencias del organismo. Y dice, sufrió nuestros dolores. La palabra dolor en el hebreo tiene que ver con dolor físico, dolor de cabeza, dolor de muela, dolor del organismo del cuerpo. O sea que esto es tremendo. Por eso es bueno estudiar en los idiomas originales la palabra de Dios. Entonces Cristo al resucitar dice unas palabras tremendas. El que creyere, porque Él había formado 12, no abastecía. 70 tampoco. 500 no daban abasto. Él muere en la cruz, resucita y dice que el don de la sanidad ya lo puede administrar el que creyere. Ya no está restringido a 12 apóstoles, a 70 enviados o a 500 discípulos. El don de sanidad, gracias a la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, lo puede administrar cualquier cristiano. El que creyere pondrá su mano con los enfermos y sanarán. El que creyere